Su nombre, por favor. Juan Ramón Cifuentes Gordillo. Bueno, don Juan, ¿hace cuánto tiempo llegó a Buenavista? ¿Cómo era eso cuando usted llegó y qué lo trajo por aquí? Bueno, pues yo llegué para acá en el año 1966 con mis padres. Llegamos acá a Santa Rosa y de acá nos desplazamos al sitio que hoy es Buenavista. En ese entonces era selva virgen y llegamos y nos radicamos allá y pues empezamos a trabajar porque veníamos buscando, como quien dice, una forma de sobrevivencia, buscando una como manera de trabajar y poder conseguir lo que ya hace falta a uno en la vida, pues. ¿Quién les dijo que existía Santa Rosa? Bueno, Simití en ese entonces, y ese pedazo de Simití que era Buenavista, ¿y quién le puso ese nombre y por qué? Bueno, pues el motivo para llegar por acá fue porque teníamos un familiar que hacía ya más de 10 años que ha llegado por aquí a esta tierra y pues él regresó a nuestra tierra y nos invitó que nos viniéramos para Bolívar, un sitio llamado Simití en el sur, en Bolívar. En ese tiempo se decía Bolívar, no se decía sur de Bolívar, sino que se decía que Bolívar. Y llegamos a Simití en el año 1966 y ya nos desplazamos acá a Santa Rosa y luego nos fuimos para el caserío de Buenavista, donde hoy día Buenavista. Pues como ya venía diciendo, pues con el fin de buscar nuevas alternativas de trabajo y de sobrevivencia. Y entonces, ese fue el motivo de llegar por acá. ¿Quiénes de los fundadores se encontraban en esa época allí y cómo fueron los primeros tiempos en ese sitio? Pues en ese tiempo había un vecino que se llamaba Pablo Emilio González, que él ya falleció. Él estaba algo cerca ahí donde es el sitio ahora de Buenavista. Y pues ahí llegamos donde él y él nos recibió y él nos brindaba, digamos, el apoyo para los alimentos, digamos, para conseguir las cosas de la alimentación en ese tiempo, mientras nosotros abrimos cortes en la selva para poder trabajar. ¿A quiénes recuerda de los pobladores primero de ese pueblo cuando ustedes llegaron y quiénes vinieron después? En ese tiempo estaba el señor Pablo Emilio González, un señor que llamaba Rafael Rodríguez, otro señor que llamaba Pedro José Chivatá, una familia Chivatá que había, pero entonces ellos estaban más atrás de donde nosotros íbamos. O sea, esencialmente personas de Boyacá. Sí, señor, sí, de Boyacá, sí, también de Gaceno, para allá otros pueblos pueblo que llaman Campo Hermoso, Santa Teresa, ellos quedan en Boyacá. Bueno, era totalmente selva eso en esa época. Pura selva, donde se encontraba toda clase de animales silvestres, tigres, leones, y marranos de una clase y otra, aves de pluma también, y pescado en esas quebraditas que hay por el pueblo, había bastantes peces, y todo eso, pues eso nos llevó a mañanos por aquí en esa tierra. De aquí de Santa Rosa, pues, a pesar de que era un pueblito pequeño, acá en Santa Rosa, pues era de ambiente en ese tiempo porque trabajaba con las cosechas de arroz y aquí había bastante progreso cuando eso, ambiente por la cosecha de arroz. Y la manera de conseguir el jornal era a través del cultivo del arroz, para ganar el subsidio. ¿Cómo se empezaron a hacer las primeras fincas? ¿Quiénes fueron los primeros finqueros? ¿Qué productos sembraban? Las primeras fincas en el corregimiento de Buenavista las empezaron a abrir el señor Pablo Emilio González, el señor Rafael Rodríguez y nosotros, mi familia. Y otras personas que hoy día yo no me acuerdo que me eran. ¿Cómo se decide la fundación del pueblo? O sea, en vez de vivir en finca, ¿cómo deciden fundar un pueblo y empezar a mudarse ahí? ¿Y quién donó los primeros lotes? Bueno, pues la donación del lote donde es el pueblo lo dio mi padre, mi papá, que es Pedro Pablo Cifuentes, se llamaba él. Y pues como se miró la topografía del terreno que era apta para un caserío, entonces la misma gente que había en esa época pedían que
se fundara ese caserío de Buenavista. Entonces de ahí llegó la idea y se hizo una reunión entre los pobladores de esa época y se acordó de que se iba a organizar una junta de acción comunal, la que se llevó a cabo en ese día. Eso se hizo fue el 13 de abril de 1973, cuando se constituyó la primera junta de acción comunal, y de ahí salió la idea de sacar adelante la creación del pueblo. Y en ese tiempo esto pertenecía a Cimití, el municipio de Cimití. Entonces se acordó de que iba a bajar una comisión de personas de allá de ese lado de Buenavista a hablar con el señor alcalde. En ese tiempo era don Luis Napoleón Barba López, un primer alcalde de Cimití. Y pues claro, él le dio el visto bueno y quedó constituida la Junta de Acción Comunal. Y cuando más adelante pues ya se inició fue con la creación de la escuela, de una escuela, porque había niños en esa época que no tenían estudio, entonces se necesitaba en primer orden fundar un centro educativo. Los primeros maestros o maestras, ¿a quiénes recuerda? En la primera etapa, después de que se creó la escuela, nombramos a una muchacha de allá de la misma comunidad que solamente cursaba quinto año de primaria, y entonces nosotros los padres de familia nos tocó pagarle a ella su sueldo de enseñarle a los jóvenes que había en ese tiempo. O sea, como quien dice, una escuela privada en esa época. Mientras que el gobierno con la ayuda del señor alcalde de Cimití nos hizo nombrar una profesora departamental. Se creó la plaza departamental de la escuela. ¿Se acuerda el nombre de esa maestra departamental? Esa maestra se llamaba... En este momento no me acuerdo. Bueno, más tarde lo recordamos. Sí, ella es de Cimití, ella es cimiteña. Sí. Y bueno, ¿qué vino después? La iglesia. ¿Quién fue el primer párroco? Pues me faltó haber dicho que el primer párroco que visitó esa región fue el párroco de Cimití, que se llamaba Rafael Bernal Cuellar, un sacerdote que fue accidentado ahí en cercanía de Cimití. Él fue el primer sacerdote que nos visitó. Se celebró la primera misa y él bendijo la primera piedra del templo que es hoy día ahí. ¿En qué año? Eso fue en el año 74, sí. 1974. Bueno, ¿cómo sacaban ustedes adelante su vida en un pueblo tan alejado y sin vías de comunicación? Bueno, como en ese tiempo todavía no era pueblo, eran unas casitas ahí, pues nuestra manera de trabajar era pues salir a cosechar el arroz y a derribar selva y a ganar jornal con eso, con esa manera de trabajo así. ¿Qué hacían con los productos que cultivaban? Los productos que se cultivaban se traían acá a Santa Rosa. ¿Cómo los traían? ¿En mula? En mula. Gastábamos 9 horas de camino de Buenavista acá. Y después ya, pues, mi papá, él trajo la semilla de café de la tierra donde vinimos. Y él sembró café allá en el primer escumbre que se hizo. Y por ahí a los 2 años ya había cosechita de café y traíamos las caritas de café. Bueno, otros productos, el frisol, ¿cómo hacían, por ejemplo, con las carnes? Las carnes las conseguíamos de la misma montaña, de la selva, de la cacería. Sí. No se compraba carne en ese tiempo. Nos alimentábamos de la casa, de la cacería, de la montaña, de la selva. ¿Cuándo empiezan a comerciar ya en duro con Santa Rosa y con Cimití, a sacar sus productos y a llevar cosas de aquí para allá? Eso se empezó por ahí en el año 1975 en adelante. Porque en esa tierra donde es el pueblo allá no se cultivaba el arroz, porque allá no se daba el arroz. Teníamos que bajar más hacia la parte más baja para cultivar el arroz, porque el arroz se producía en la parte más cálida, más baja de la región. Entonces
Nosotros veníamos a sembrar arroz cerca del río Inanea y ahí veníamos a cosecharlo y a traerlo para Santa Rosa. En ese tiempo se comercializaba con el arroz. Bueno, primeras autoridades, primeros inspectores de policía. El primer inspector de policía se llamaba Julio Roberto Alfonso, era el presidente de la Junta de Acción Comunal y luego asumió el cargo de inspector. Pero el verdadero inspector que tuvo más facultad se le llamó Luis Antonio Flores. Ya más tarde se nombró, entonces ya era, como quien dice, nombrado por la administración de Simití. ¿Cómo eran las relaciones con Simití en ese entonces, la capital de la región? ¿Y recibían atención o no de parte de esas autoridades? Pues Simití en ese tiempo, pues toda esta región teníamos que bajar a Simití a gestionar los proyectos o las necesidades de la región. En ese tiempo estaba un señor alcalde que se llamaba Luis Napoleón Barba. Pues él no era muy que dijéramos, muy amigable, era siempre, él se portaba como mal con nosotros, porque él tenía un régimen diferente. Pero sí nos atendía. Bueno, otros párrocos, usted nos contaba sus recuerdos sobre el padre Arosemena, de mucha trayectoria aquí en el sur de Bolívar, Sí. fundador de Coagrosur y En de esta- muchas otras instituciones. ¿Qué recuerda de eso? En esa época hubo un problema que se presentó con los párrocos de acá de Santa Rosa. Entonces a ellos la diócesis los retiró. Entonces ese fue el motivo de que teníamos que pedirle el favor al padre Simití para que nos visitara. Después, cuando ya mandaron párrocos, entonces ya siempre les solicitábamos ayuda a los párrocos de acá. Entonces en ese tiempo pues había un sacerdote que se llamaba Padre Eduardo, que fue el fundador de la cooperativa acá de Santa Rosa. Padre Eduardo. Sí. ¿Y en qué forma se vinculó él al progreso y a la consolidación de Buenavista? Bueno, pues él, en esa época a nosotros no nos tuvieron en cuenta porque como estábamos recién venidos. Pero ya después llegaron otros sacerdotes, entonces ya la parroquia organizó las visitas pastorales por toda la región y entonces ellos por ahí cada 2 meses nos visitaban allá al corregimiento. ¿Por qué retiraron a los padres de la parroquia? Por asuntos de conflicto, de violencia. ¿Los acusaron de Los acusaron, sí, los acusaron, y entonces los sacaron al padre Luis Arocena y al padre, el compañero que él tenía, es que en este momento no me acuerdo el nombre de él. ¿Era el de Simití? No, de acá, no. Eso ya fue de acá, de Santa Rosa. Fue que primeramente nos corrieron los padres de acá de Santa Rosa, entonces después teníamos que bajar a Simití. Cuando eso estaba acá el padre Luis Arocena y el padre y otro compañero que tenía en esa época. Pero ellos fueron los que trasladaron por motivo de violencia, por motivo de conflicto. Bueno, ¿cómo empieza la consolidación del casco de lo que hoy es Buenavista? ¿Por qué le ponen ese nombre? ¿Quién se lo pone? Pues ese nombre lo colocan la misma gente la misma comisión de líderes que bajaron a Simití a hablar con el alcalde. Se pusieron de acuerdo con la alcaldía de que el nombre fuera Buenavista, porque miran que el terreno como que lo permitía. Digo que Buenavista. Y se quedó así. Y quedó así. Sí. Ya. Bueno, ¿cuándo hacen el primer acueducto? ¿Cuándo llevan la primera planta eléctrica? ¿Cuándo empiezan a abrir la carretera? ¿Quiénes participan de ese proceso? Ese proceso sí ha sido un poquito como difícil para yo decirlo porque no me acuerdo bien las fechas. Sí. Lo cierto es que primero llegó la carretera, después se gestionó la electrificación por medio de una planta de 24 kilovatios que nos la donaron la empresa de Barranquilla. Corelca. Sí, Colerca, sí, una planta que generaba para 200 bombillos de luz.
Y con esa se trabajó como acercando casi a 15 años. Después ya se llevó el proyecto de la interconexión eléctrica, entonces ya se suspendió. ¿En qué año la interconexión? Eso pudo haber sido por ahí como en el año en el 80, 1989. 89. Fue en el 89. Bueno, un tema de mucha presencia y durante mucho tiempo en esa zona, la violencia. ¿Cómo llega la violencia? ¿Cuándo aparecen los Pues la brotes? violencia llegó primeramente pues cuando empezamos a ver gente armada, desconocida que pasaron por ahí, pasaban por allá por el sitio y pues empezaron a decirnos quiénes eran ellos y cuál era el objetivo de ellos y nos reunían y decían que ellos eran tales personas, que estaban luchando contra el gobierno porque el gobierno no le oía a la gente las solicitudes. Entonces ellos andaban por ahí dándonos sus ideas a los pobladores y así poco a poco y pues poco a poco se iba acrecentando los grupos armados al margen de la ley y cuando al último se apoderaron del sitio donde eso es Buenavista por varios años, después ya llegaron otros grupos. Después de eso fue militarizado por el ejército, porque acá en Santa Rosa hubieron problemas de combates con la policía, hubieron varios policías muertos y entonces esto se llenó de ejército por aquí, toda esa parte donde es Buenavista se ha llenado de ejército. Y se calmó por un poquito tiempo y cuando ya la tropa se fue otra vez, como acá no había batallón, se retiró el ejército y entonces vuelta y surgieron los grupos al margen de la ley. Bueno, la segunda oleada de violencia. La segunda oleada de violencia llegó cuando empezó el narcotráfico, la siembra de la coca y entonces ya se echó a acrecentar la violencia otra vez. Fue cuando ya empezaron los grupos armados a tomar posesión de esos trabajos de ilícitos. Y ya al último pues ya llegaron los autodefensas y ya se acrecentó más el problema. Muchos muertos y muchos problemas tuvimos que frentear nosotros en ese corregimiento. La minería ilegal. Bueno, la minería no asistió en Buenavista porque ahí no se ha permitido hacer eso, la minería, en lo que es el corregimiento de Buenavista. Bueno, siendo un punto de tránsito para otros lugares mineros y también de violencia, ¿eso cómo se ha podido sobrellevar? ¿Cómo han convivido que eso sea el punto de tránsito hacia otras minas, hacia otros sectores conflictivos? Bueno, pues eso ahí se ha sobrellevado eso, pues teniendo en cuenta de que como no se puede prohibir el paso de la gente, pues tocaba pues sufrir con paciencia y dejar que pasaran las cosas. Bueno, hoy en julio de 2019, ¿cuáles son los problemas más graves que tiene Buenavista como población? Pues hoy día tenemos el problema de que a veces hay amenazas, porque tenemos allá la estación de policía y bueno, ya se han presentado problemas contra la estación de policía y ya han habido policías muertos, ha habido destrucción en las casas y se ha sembrado terror siempre porque de todas maneras cuando hay un atentado de esos pues el que sufre es el pueblo y eso ha generado desplazamiento de muchas familias de allá en el caserío. ¿Qué le piden al gobierno, al municipal, al departamental y al nacional? Pues al gobierno en general le pedimos es que nos tengan en cuenta el corregimiento de Buenavista, que ha sido un corregimiento que ha sufrido mucho por el conflicto de la violencia y de la guerra y del narcotráfico también. Hemos tenido siempre bastante abandono y muchas veces son muchas las promesas que nos han dado cuando hay política, cuando hay, digamos, candidaturas, nos prometen muchas cosas y no nos cumplen y eso es lo que nos tiene un poco atrasados en el corregimiento, porque el corregimiento de Buenavista es un corregimiento casi de los más mejores acá del sur de lo que es de Santa Rosa, porque tiene buenas tierras para trabajar, buenos recursos naturales
pero entonces no se ha podido progresar bien porque el gobierno no nos da la mano, no nos ayuda como debe ser. Bueno, otros recuerdos, personas que hayan sido influyentes, decisivas en el desarrollo de Buenavista. Bueno, pues ya ha surgido un programa por causa de víctimas. Ha surgido un proyecto que se llama De Víctimas y se organizó una asociación que se llama Asobecop. Está organizada y está legalizada. Y a través de eso pues nos han ayudado algunas cositas muy pocas. Y la líder de eso ha sido una señora que se llama Kerin Baez, que ha sido la presidenta de la Asociación de Víctimas, que ha sido una persona como buena, pues digamos así, que ha frenteado por allá en el gobierno para que hayan llegado algunas ayuditas por víctimas. ¿Algo más que quiera decir? No, pues yo lo que digo es que ojalá pues el gobierno nos tenga en cuenta, porque el deseo de nosotros es trabajar por el desarrollo de la región y lo más que necesitamos es que haya paz y no haya repetición de la violencia. Que el gobierno siempre nos tenga en cuenta. ¿Ha sido feliz en Buenavista? Yo sí he sido feliz, pero a veces he tenido momentos difíciles por causa del conflicto armado. Bueno, muchas gracias. Yo soy Juan.